Muy buenas tardes a todos los presentes, los que han tenido la posibilidad de conectarse a esta actividad enmarcada, ¿cierto?, en lo que hemos llamado como escuela el mes del químico farmacéutico, donde hemos tenido una serie de actividades enmarcadas en esta celebración. Puntualmente recordarles que este sábado 25 de septiembre se celebra el Día del Químico Farmacéutico de manera internacional. Por lo tanto, bajo este contexto es que hemos querido realizar esta secuencia de charlas, siendo esta nuestra cuarta ya ponencia, en el que hoy día contamos, ¿cierto?, con la presencia de la químico farmacéutico, en este caso, Roxana Santana, y quien nos va a exponer sobre el rol del químico farmacéutico clínico y la pediatría. Bueno, para comentarles y para contextualizar quién va a cargo de la ponencia el día de hoy, la químico farmacéutico Roxana Santana Sepúlveda. Ella es químico farmacéutica de la Universidad de Chile, ha hecho diplomados en farmacia clínica y farmacoterapéutica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha realizado diplomados en infectología pediátrica de la Sociedad Chilena de Pediatría y posgrado en farmacia asistencial en pediatría de la Universidad de Barcelona. Por lo tanto, para dar continuidad a la exposición que tiene en esta oportunidad, ¿cierto?, nuestra invitada, a quien también aprovechamos de agradecer su buena disposición en aceptar la invitación desde la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Bernardo Higgins a participar de esta actividad el día de hoy, es que invitamos a todos los participantes, directivos, docentes y estudiantes a dejar sus consultas y comentarios a través, ¿cierto?, del chat, los que serán obviamente leídos y podrán realizar sus preguntas con micrófono abierto si así lo desean al final de la ponencia. Así es que dejo con ustedes en esta oportunidad a la invitada del día de hoy, a la químico farmacéutico Roxana Santana. Bienvenida, Roxana, las pantallas son todas tuyas y muchas gracias por acceder a esta invitación. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Mire, voy a compartir la presentación y no voy a activar la cámara porque tengo internet nuevo, entonces no quiero tener algún problema con él, así que sí, voy a no, preferir darle audio. Bueno, como les decía Edith, mi nombre es Roxana Santana, yo soy químico farmacéutico y hoy día en realidad lo que les quiero contar es un poco cuál es el rol de nosotros en pediatría y específicamente en el área de farmacia clínica. Actualmente la farmacia clínica es un tema que ha crecido bastante en lo que es nuestra profesión y siempre el área pediátrica es un poquito olvidada. Así que en esta oportunidad quiero que conozcan un poco de lo que podemos hacer en esta área y cuáles son en sí nuestras responsabilidades y en qué cosas podemos aportar. Bueno, nosotros siempre estamos acostumbrados a este modelo que es el paciente y sus padres, la enfermera, el otro especialista, pero también no tenemos que olvidar que existe todo un equipo detrás que está incluido tanto el médico infectólogo, que está más escondido en el laboratorio alguno, y el químico farmacéutico, tanto el que trabaja como el químico farmacéutico que está presente en la farmacia de hospital, el químico que trabaja en la parte de ambulatorio y por supuesto el equipo de técnicos paramédicos, todo lo que es el kinesiólogo, terapeuta ocupacional. Entonces es importante no olvidar que siempre va a haber un paciente y sus padres en este caso, que es algo que varía un poco del área adulta, que aquí siempre vamos a tener un paciente que va a estar acompañado de una familia. Por lo tanto, siempre es importante no olvidar el rol que tienen los papás dentro de esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de las farmacias, no tenemos que olvidar que el rol dentro de un hospital no solo se ve en el farmacéutico que está despachando medicamentos, sino que tenemos el farmacéutico que va a estar preparando, el farmacéutico que va a estar en visitas clínicas, el farmacéutico que va a estar con el paciente ambulatorio y por supuesto el farmacéutico que va a estar al lado del paciente ayudando en lo que es su terapia. Entonces lo habitual, como yo les decía, es que uno vea la dispensación, un medicamento y un paciente lejano.
Y en realidad lo que nosotros nos enfocamos es en poder llegar a un concepto de farmacia clínica que se base principalmente en la compañía que uno tiene al paciente y cómo hacer un aporte a esto a través de velando de que el medicamento que el paciente va a utilizar sea seguro, de calidad y efectivo. Es por eso que una de las primeras cosas que nosotros siempre decimos, y que es como la primera idea que quiero que se queden, es que los niños no son adultos pequeños. Eso es muy importante porque han ocurrido errores históricos basados en esta idea de que, bueno, si el paciente adulto usa 500 y el paciente pediátrico pesa, si el paciente adulto pesa 70 y el paciente 7, le damos un décimo de la dosis, eso es incorrecto. Nosotros siempre tenemos que saber que los niños no son adultos pequeños y que vamos a tener, a diferencia de los pacientes adultos y geriátricos, distintas etapas y van a estar inconstituidas por un paciente recién nacido, luego podemos tener los bebés recién nacidos de término o no de término, que también es muy importante, los lactantes, los niños y por supuesto los adolescentes. Para nosotros siempre el paciente adolescente es un poco complejo porque está entre la línea de paciente pediátrico, paciente adulto, y antiguamente que luchábamos con la desnutrición infantil, ahora ya nos estamos encontrando con la obesidad infantil, que de repente eso nos lleva a tener que hacer cálculos de dosis que escapan un poco de lo que es el pediatría y tenemos que pensar en que es como ya un paciente adulto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la farmacia clínica? Está conectada, pero a veces mala conexión. Creo que se escucha mal. El profe aquí presente que haya pasado a apretar otra cuestión. Silencien sus micrófonos, por favor. Por favor, silencien sus micrófonos. Ya, sigo entonces. Bueno, el objetivo de la farmacia clínica es aplicar, por supuesto, la ciencia farmacéutica y ser parte de un equipo de salud integral. Entonces, al final, nuestro foco en esto principalmente es optimizar las terapias medicamentosas. El objetivo que vamos a tener siempre cuando hablamos de pacientes pediátricos y siempre cuando se trabaja con pacientes es lograr una mayor eficiencia en los medicamentos utilizados y siempre con los altos niveles de seguridad en estos medicamentos, ya sea en su modo de utilizarlo, en la calidad de estos y, por supuesto, en la administración, porque no solamente indicar un medicamento es como, ya le despacho al paciente este medicamento, sino que es muy importante asegurarnos que la administración de este medicamento sea la correcta. Entonces, cuando hablamos de un programa de farmacia clínica que se puede implementar en un hospital, ya sea pediátrico o adulto, lo más importante es la identificación de los pacientes como una oportunidad de mejora en su farmacoterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo muchos pacientes y como los recursos siempre son escasos, es importante saber priorizar en el tipo de paciente al cual yo voy a trabajar. Es decir, el paciente que tiene, el paciente de la UCI, el paciente que está con falla renal, el paciente que tiene polifarmacia. Por lo tanto, es muy importante tener todas las herramientas para poder discriminar y priorizar a mis pacientes. Luego va a haber la intervención farmacéutica, que es cuando yo voy a evaluar la terapia de mi paciente y voy a ver en qué cosas yo puedo aportar para optimizar su tratamiento. Es decir, le están dando las dosis adecuadas, le están dando en el intervalo adecuado, existen interacciones entre fármacos que me podrían alterar el resultado del tratamiento, existen interacciones con los alimentos. Uno de los problemas más grandes que se tiene con los niños, específicamente los lactantes, es el consumo de leche. Entonces es muy importante, como decía antes, tener una conexión con el equipo, que sea un equipo multidisciplinario, porque es muy importante saber cómo yo puedo ajustar la administración de fármacos de acuerdo a lo que por el otro lado el nutricionista está diciendo. Este paciente va a tener una infusión continua de leche, ¿cómo lo vamos a hacer para administrarle estos medicamentos que interaccionan con la leche? No puedo dejar a mi paciente sin alimentación, por lo tanto es muy importante que durante el seguimiento yo pueda ir evaluando y optimizando la mejor forma de administración de los distintos medicamentos que tiene indicado el paciente. Luego es importante hacer una evaluación de la intervención, es decir, qué tipo de intervenciones yo estoy haciendo en mis pacientes y evaluarlos con los resultados poblacionales del programa de farmacia clínica, que es decir, yo ver cómo estoy en comparación al resto de mi hospital. Entonces, las actividades específicas diarias de un farmacéutico que se dedica en el área, clínica más que nada, es, por supuesto, la asistencia diaria a las reuniones clínicas de la evaluación de los pacientes hospitalizados en las distintas unidades. Es decir, siempre se va a priorizar el paciente que está en UPC, que es la unidad de paciente crítico, donde ahí vamos a tener la UCI, que es la unidad de cuidado intensivo,
Y aquí es donde claramente tenemos a los pacientes más graves. Por lo tanto, acá es mucho más complejo porque vamos a tener un montón de medicamentos que están siendo administrados al mismo tiempo. Es decir, voy a tener al paciente sedado, intubado, lo más probable esté con antibióticos, puede ser que el paciente tenga una enfermedad de base, que podría ser una epilepsia, por lo tanto es importante no olvidar la conciliación farmacéutica, es decir, que el paciente no pierda su tratamiento. Por lo tanto, el paciente que está en la UCI comúnmente ya lleva una polifarmacia, que son de entre 11 a 12 medicamentos. Por lo tanto, aquí está el paciente que necesita una intervención inmediata, es decir, evaluación de su terapia. Luego también existen otros servicios dentro de un hospital, que supongamos MQ, que es médico quirúrgico, y acá están aquellos pacientes que se han sometido a cirugía, que no están tan graves como para estar en UCI, pero son pacientes que pueden ir a cirugía optativa o algún tipo de, pueden estar hospitalizados por una apendicitis o algún seguimiento. Por lo tanto también es importante evaluar a estos pacientes, porque también puede ser un paciente que tiene un trasplante renal, que tuvo una peritonitis, por lo tanto está hospitalizado. Entonces, por eso es muy importante saber cuándo priorizar y quiénes van a ser mis pacientes que van a ser de búsqueda inmediata. También es muy importante conocer todo lo que se realiza en el laboratorio, es decir, con el equipo de infectología, evaluar qué pacientes iniciaron terapia, qué pacientes tienen cultivos positivos, exámenes de orina positivos, y también la participación con otros equipos, ya sea infectología, inmunología, neurología. Es muy importante en el área de inmunología que en la pediatría es cuando se descubren las alergias, tanto alimentarias como medicamentos. Por lo tanto es muy importante el seguimiento cuando se sabe que un paciente es alérgico a algún medicamento, porque esto permite alertar a todo el equipo que participa en el trabajo del seguimiento del paciente. Y por supuesto, posterior a eso, es importante hacer la revisión de la historia clínica y la consignación de los datos en ficha de seguimiento farmacoterapéutico. ¿Esto qué quiere decir? Siempre se ha dicho, lo que no está escrito no pasó. Por lo tanto, es muy importante que cuando uno haga la evaluación a un paciente, deje el registro correspondiente en la ficha clínica. Este es un paper que salió el año 2018 que habla como de un consenso de cuáles son las actividades del farmacéutico clínico. Yo se lo puedo hacer llegar para que ustedes lo revisen, donde aquí habla específicamente cuáles son nuestras actividades de acuerdo a la literatura. Entonces, al final, cuando uno habla del farmacéutico, es un centro de información de medicamentos. Nosotros somos expertos en fármacos, por lo tanto, siempre va a estar la pregunta, de repente son unas preguntas muy extrañas, pero es muy importante saber que el equipo de enfermería, los técnicos paramédicos, los médicos, siempre van a saber dónde preguntar y a quién preguntar. Por lo tanto, es muy importante que si se dedican a esta área tengan una base de datos, sepan buscar paper, que es muy importante, y paper confiable, porque de acuerdo a esto es que se van a tomar decisiones que van a involucrar el tratamiento de un paciente. Entonces, para ya ir más al área pediátrica, el primer problema de pediatría, por así decirlo, es que las dosis se calculan por kilo. En un paciente adulto, si alguno de nosotros necesitara algún fármaco, lo más probable es que si no tienes alguna falla renal, todos vamos a tomar las mismas dosis. En cambio, en pediatría, las dosis se calculan por miligramo kilo. Ya aquí podemos partir de un error de medicación que es tan simple como meter los dedos a la calculadora. Por lo tanto, es muy importante hacer la evaluación de las dosis si estas corresponden al peso del paciente. Supongamos, hay dosis que la expresan en miligramos, en gramos, y hay algunas dosis, específicamente las dosis de oncología, de las quimioterapias, que se calculan por metro cuadrado en algunos casos. Por lo tanto, es muy importante hacer la validación de las dosis para asegurar que no haya un error de prescripción en base a un error de cálculo. Supongamos, yo les puse un caso clínico muy pequeño que es real, es de un paciente lactante mayor de 2 años y meses, que es traído por sus padres al servicio de urgencia por un cuadro de 5 días de fiebre, cuantificado hasta 40, irritabilidad, rechazo alimentario, vómitos, y se agrega tos productiva. ¿Qué es lo más importante aquí? El peso del paciente. Un paciente de 2 años con fiebre, y esa fiebre puede ser diagnóstico inmediato de hospitalización porque hay que estudiarlo. ¿Por qué tiene esta fiebre tan alta? El paciente ingresa, se le hace un examen de orina y podemos ver que le sale una Escherichia coli que es sensible a amicacina. Entonces con eso estamos perfectos, le podemos dar tratamiento de amicacina al paciente y lo mandamos para la casa. El primer problema que tenemos en pediatría es la falta de medicamentos para niños. Cuando nosotros hacemos el cálculo de dosis, en este caso la amicacina se calcula 15 miligramos por kilo día en una dosis,
es decir, cada 24 horas, por lo tanto al paciente le corresponde 150 miligramos al día. ¿Cuál es el primer problema que vamos a tener con este antibiótico? Que no existe en vía oral, solamente existe por solución inyectable, y actualmente no hay ningún aminoglicósido que se pueda administrar por vía oral para tratar una infección urinaria, que en este caso podría ser amikacina o gentamicina. Por lo tanto, ya partimos por el problema de la falta de jarabes en los pacientes pediátricos. ¿Qué es lo que genera esto? Que tengamos que incurrir en prácticas que de repente no son las más adecuadas, como moler los fármacos y administrarlos disueltos en agua. También, que es muy importante, como yo les decía antes, antiguamente luchábamos por la desnutrición, ahora por la obesidad. Entonces, si yo administro dosis basadas en el peso del paciente, es muy importante no olvidar las dosis topes de esos medicamentos, que van a ser de acuerdo a las dosis tope que va a tener un paciente adulto. Puede ser que mi paciente pese 70 kilos y sea un niño de 14 años, ¿qué pasa? Y la dosis que se me dé superior a 1 gramo, y supongamos que la dosis máxima en adultos sea 1 gramo. Por lo tanto, es muy importante que, aun cuando las dosis en pediatría se calculen en miligramos kilo, no podemos superar las dosis recomendadas, las dosis máximas recomendadas para los pacientes adultos. Por lo tanto, nosotros hemos hecho tabla y este tipo de cosas para no olvidar cuáles son las dosis tope y no incurrir en algún error de medicación. Entonces, una cosa también muy importante es la ficha de seguimiento que yo voy a tener de mis pacientes. Uno ve al día muchos pacientes, por lo tanto es importante tener un registro de lo que yo voy evaluando. ¿Y por qué voy a partir? Siempre lo más básico es chequear las dosis. ¿Mi paciente está con las dosis adecuadas? Aquí algo tan básico como el peso del paciente puede ser algo que fue mal calculado, olvidaron pesar al paciente. Entonces es muy importante que evaluemos todos los datos que vamos a utilizar para hacer nuestro seguimiento. Por eso yo recalco tanto el tema de trabajar en equipo. Aquí es pedirle al técnico si puede pesar al paciente, preguntar a la nutricionista en qué condiciones está, y de acuerdo a esto yo ya puedo hacer una evaluación farmacoterapéutica de las indicaciones. Después de eso, revisar interacciones medicamentosas. Existen muchos medicamentos, como yo les decía, que interaccionan con alimentos, interaccionan entre ellos. Por lo tanto, mi intervención puede ser en los horarios de administración, y con esto puedo hacer informes que van a ser difundidos a través del equipo clínico, que me van a permitir tal vez más adelante prever algún error de medicación y así evitarme un efecto o un evento adverso en algún paciente o un evento centinela. Entonces, como yo les decía, siempre lo primero que nosotros tenemos que evaluar es la disminución de los errores de medicación. Como yo les decía, solo el hecho de meter los dedos a la calculadora puede generar un error. Entonces ya esto va de una indicación que puede venir errónea, y con esto una de las primeras cosas que nosotros podemos hacer es evitar este tipo de errores. Supongamos, yo aquí les puse algunos ejemplos de cosas que son reales, que pasan, pero que también demuestran cuál puede ser nuestra labor con el equipo de enfermería. Supongamos las dosis para un paciente de lactante de 6 meses. Las dosis para cada medicamento están destinadas, 10 miligramos kilo, 3 miligramos kilo, por lo tanto es importante saber el peso del paciente. Otras preguntas que también ocurren mucho es, ¿podré administrar 2 fármacos a la misma hora? Eso yo creo que también le pasa mucho a los pacientes adultos que tienen polifarmacia. Entonces, ¿qué fármacos yo puedo consumir a la misma hora? Y muchas veces pasa, en el caso de un hospital, que una enfermera tiene 6 pacientes a cargo, entonces es muy importante tener los horarios de administración asignados para no cometer errores durante las administraciones, y también para poder que tenga tiempo la enfermera de hacer todo el resto de las cosas que tiene que hacer. Por lo tanto, es súper importante tener la disposición en el sentido de poder ayudar a, se llama cronoterapia, que es a qué hora le voy a administrar los medicamentos a cada paciente. Y otra pregunta muy común es la típica de, ¿puedo abrir esta cápsula para diluirla en agua y administrarlo al paciente? ¿Puedo triturar un comprimido? Como les decía, existen medicamentos que no vienen en jarabes, entonces es muy difícil administrar al paciente. Y otras preguntas también es cómo puedo disolver el comprimido. Esto comúnmente se hace en una jeringa, donde con agua lo diluyen, sacan una proporción, supongamos voy a diluir un comprimido de 100 miligramos en 5 cc de agua, por lo tanto me va a quedar 20 miligramos por ml, y al paciente le tocan 40 miligramos, entonces le administran 2 ml. Entonces aquí
igual es complejo porque nada te dice que el comprimido se haya disuelto completamente y si le estoy dando la dosis correcta. Y el otro problema que también existe es el sabor de los medicamentos. Muchas veces uno se olvida de esto, pero hay medicamentos que son muy malos, tanto en su presentación en cápsula, en comprimido o en jarabe. Entonces de repente uno entiende por qué los niños no se lo toman. Hay un equipo de farmacéuticos en Argentina, los que ellos han especializado en cómo darle sabor a algunos medicamentos para evitar esto. Y supongamos, yo igual he probado algunos medicamentos para saber por qué algunos pacientes lo rechazan, y supongamos la prednisona en jarabe, que es muy común que utilice un paciente oncológico o un paciente con alguna alergia, es asquerosa. Entonces después uno entiende el por qué los pacientes no se toman sus medicamentos. Y luego nos encontramos con este otro tipo de preguntas, que son un paciente en la UCI con restricción de volumen, con solo una vía de acceso, que recibe 7 medicamentos endovenosos a la misma hora. ¿Los puedo pasar todos juntos? Esa es una pregunta muy común que ocurre en la UCI, porque los pacientes pediátricos tienen, no dificultad de acceso, pero de repente no tienen tantos y tienen 10 medicamentos. Pueden ser 3 antibióticos, 3 sedantes, antiepilépticos. Y esta es la pregunta que siempre nos hacen de, ¿puedo pasar estos medicamentos por la misma vía? Entonces es muy importante que ustedes, si se dedican a esta área, es poder crear una base de datos que les permita acceder a esta información. Nosotros, supongamos, hemos ido implementando algunas cosas. Supongamos, no sé, ¿qué medicamentos tienen que ser protegidos de la luz? Hay una pregunta que también siempre hacía el equipo de enfermería, es porque las vías quedan descubiertas y el medicamento, supongamos, si se administra en 3 horas, queda colgado al lado de la cama del paciente. Entonces es importante saber qué medicamentos son fotosensibles, y estas son preguntas muy comunes, y cuándo es necesario protegerlos de la luz. Por lo tanto, yo les recomiendo que ustedes vayan creando su base de datos para luego poder ir aportando, porque al final del día uno se da cuenta que las preguntas se repiten. Entonces es importante poder contar con un lugar de acceso rápido y confiable para que tú puedas dar la recomendación más adecuada. Otro tipo de pregunta que también era el almacenamiento de los jarabes. La mayoría del arsenal pediátrico está constituido por jarabes, pero como yo les digo, muchas veces hay medicamentos que no existen en jarabe porque no es tan rentable, por así decirlo, y se utilizan los comprimidos molidos. Pero también es importante saber cómo el almacenamiento de muchos de estos jarabes, que tienen la particularidad que hay que reconstituirlos antes de utilizar. Es decir, que viene un polvo, que se echa agua, se agita, y estos tienen distinta duración. Aquí siempre hay la confusión porque se asume que todo jarabe debe guardarse en el refrigerador, y eso no es correcto. Hay algunos medicamentos que no deben ser guardados en el refrigerador después de su reconstitución. Aquí yo les puse algunos ejemplos para que lo puedan ver, y acá también un listado de algunos medicamentos que se manejan en el arsenal del hospital, donde se puede ver el tipo de almacenamiento. Están el nombre de medicamentos, ya sean de jarabes, y también no olvidar que existen muchas presentaciones que son en gotas, que también este es un problema que yo creo que no solo afecta a pediatría, sino que también al mundo adulto, que de repente un medicamento en gota, 20 gotas equivale a un ml, pero la otra marca 25 gotas equivale a ml. Y aquí también es muy importante nuestra participación, porque muchos médicos no saben esto, y cuando indican en gotas. Entonces, no necesariamente la marca A van a ser 20 gotas o la marca B van a ser 20 gotas. Por lo tanto, es muy importante nuestra participación en ver las equivalencias de dosis al momento de administrar un fármaco. Y bueno, estas son algunas cosas que se han hecho donde podemos ver cómo evitar algunas interacciones que pueden existir entre fármacos, ya sea porque aumentan o reducen la biodisponibilidad del otro. Y también es importante saber cuáles son aquellos fármacos que no se ven afectados por ellos. Por lo tanto, acá hay una lista que, si quieren, pueden revisarla, que se han ido desarrollando para que pueda ser de utilidad de todos los servicios. Y acá también tenemos algunos medicamentos que no se pueden administrar a la misma hora y que deben ser separados por 2 horas. Supongamos, yo el ejemplo que les di también con las comidas, creo que acá tengo no sé, pues supongamos el ciprofloxacino, que es un antibiótico, tiene la cualidad de que interacciona con la leche. Se quela, por lo tanto genera que disminuya la biodisponibilidad del fármaco. Por lo tanto, el problema siempre va a ser en aquellos pacientes que utilizan infusiones continuas de leche. ¿Cómo voy a administrar este medicamento para que no se quele?
¿qué es lo que yo puedo hacer? Administrarlo 1 hora antes o 2 horas después de la alimentación del paciente. Entonces aquí viene ese juego con el nutricionista, que no le va a gustar mucho que le corte la leche al paciente. Por lo tanto, aquí tenemos ver si ese es el medicamento más adecuado para el paciente o podemos encontrar a otro que sea un similar, que cumpla el mismo efecto terapéutico que estamos buscando. ¿Qué otra cosa es importante también dentro de nuestra participación? Ejemplo, supongamos puedo administrar 2 medicamentos juntos por la misma vía. Hay muchos fármacos que cuando se administran por vía endovenosa y se administran juntos, precipitan o pueden generar una disminución de la estabilidad que puede ser dañina para el paciente. Entonces, por eso es muy importante nuestra evaluación al momento de, esto siempre va a ser con el equipo de enfermería, es como, ¿puedo administrar estos 2 medicamentos por la misma vía? ¿Puedo mezclar estos 2 medicamentos en el mismo suero? Muchas veces pacientes que están con tratamiento para dolor, ya sea un postoperatorio o algún tipo de operación que fue como bien grande, les ponen infusiones de analgésicos. Y muchas veces la pregunta es, ¿puedo mezclar estos 2 analgésicos? Es decir, ¿puedo mezclar metamizol con ketorolaco o con, no, ketoprofeno no, con tramadol? También no se usa mucho en niños, pero en niños más grandes sí se puede utilizar. Entonces es muy importante que nosotros podamos ir evaluando si puedo mezclar 2 fármacos en un mismo suero y si es estable en ese suero. O lo otro ya que en realidad no se utiliza mucho, pero puede ser que les pregunten si pueden mezclar 2 fármacos en una misma jeringa, lo cual no se recomienda y está estrictamente prohibido. Pero siempre es importante saber que un paciente con pocos accesos y una terapia mayor a 8 o 9 fármacos, lo más probable es que sea necesario utilizar la misma vía para administrar medicamentos. Entonces, supongamos acá yo les muestro una tabla donde se puede ver específicamente qué antibióticos yo puedo administrar de manera simultánea. Supongamos un paciente que está con amikacina y puede ser con vancomicina. Es importante, bueno, aquí también hay que jugar con los horarios. La vancomicina se administra cada 6 horas y la amikacina cada 24, por lo tanto es más fácil de poder ajustar. Pero si utilizo 2 fármacos que se administran cada 6 horas, lo más probable es que pregunten si yo los puedo administrar juntos. Por lo tanto, con estas guías, y existen muchas aplicaciones que te permiten ver este tipo de interacciones, yo puedo evaluar si 2 fármacos son estables para ser administrados en la misma vía, lo que se conoce como eSite, que siempre va a aparecer así y existen paper al respecto. Por otro lado, otra de las tareas también que participa mucho el farmacéutico clínico es la evaluación de la monitorización farmacocinética de algunos fármacos, es decir, los niveles plasmáticos. Lo más común que se mida es niveles de amikacina y de vancomicina, en el caso de los antibióticos. Actualmente se están midiendo niveles de meropenem, que es algo que está más avanzado en el Hospital Calvos Maquena y en la Clínica Las Condes, donde ellos están generando un modo de hacer una medición de los niveles de meropenem, pero todavía no es tan fácil de acceder como son de vancomicina y amikacina. Y por otro lado, también se pueden medir niveles de voriconazol. Yo acá les puse solamente antimicrobianos, pero también es posible medir niveles de anticonvulsivantes, de digoxina. Y nosotros con esto, nuestra participación acá es bien importante porque somos los encargados de hacer el ajuste de la dosis del paciente. Es decir, si yo tengo un paciente con la dosis normal de vancomicina y le mido niveles y estos están fuera de rango, yo tengo que hacer la evaluación correspondiente para ver si existe un factor intrínseco del paciente que me está generando esta alteración, es decir, tiene falla renal o está con una sepsis, para evaluar si está dentro de las dosis correctas. La monitorización en pacientes pediátricos es bastante compleja porque cada niño es un mundo y muchas veces misma dosis en un paciente con las mismas condiciones pueden salir niveles que son muy distintos. Por lo tanto, es importante hacer esta evaluación y también saber a qué pacientes yo le voy a tomar niveles, porque tampoco es una terapia o un examen muy fácil de realizar, porque también acá tenemos que recordar que cada examen que se toma puede ser un pinchazo en un paciente. Y eso que implica que un paciente de 2 años, 3 años va a ir la enfermera y lo va a pinchar, le va a sacar sangre. Entonces, por eso es importante que tomemos bien los niveles, es decir, a la hora correcta, al momento correcto, y por supuesto que la evaluación posterior de este nivel y la interpretación sea la adecuada. No hay que olvidar que cualquier evaluación o cualquier intervención que uno haga va a repercutir en el tratamiento del paciente. Por lo tanto, es muy importante que yo cuando
dé una recomendación, esté 100% seguro de que es lo mejor para la terapia del paciente. Y, por supuesto, no olvidar nuestro rol en lo que es la farmacovigilancia. Es muy importante saber cuáles son los triggers que uno puede evaluar. Aquí son, cuando hablamos de triggers, son como uso concomitante de 2 fármacos que me podrían explicar por qué el paciente está generando alguna RAM. Supongamos, no sé, si tengo un paciente con ácido valproico y de la nada empieza a convulsionar, ¿habrá pasado algo ahí, que haya habido alguna interacción o alguna reacción adversa o algo? ¿O cambié yo algo en la terapia del paciente? Supongamos los pacientes que usan ácido valproico y involucran en su terapia carbapenémicos, está descrito que genera una disminución de los niveles. Por lo tanto, es muy importante hacer este seguimiento tanto de interacción y descartar y evaluar si es una reacción adversa o es una interacción entre fármacos. Hacer el seguimiento de los exámenes de laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un paciente que inicia tratamiento con amicacina, con vancomicina, y yo debo crear tal vez un vínculo con el paciente, o sea, perdón, con el equipo de laboratorio que me diga, ¿sabes que este paciente subió la CREA a los 3 días al doble? Está haciendo una nefrotoxicidad, hay alguna RAM que no estoy viendo, por lo tanto es muy importante hacer la evaluación de la farmacovigilancia y de alguna manera tratar de que todo el equipo se involucre en esto, desde los técnicos, porque muchas veces ellos son los que más comparten con los pacientes, porque son los que los bañan, son los que le administran algunos fármacos, los que los cambian de ropa. Entonces es muy importante también involucrar al equipo técnico como a la familia del paciente. Usted vio algo extraño en el paciente, comúnmente los papás siempre avisan si el paciente se pone rojo o algo extraño pasa, pero es muy importante hacer el seguimiento adecuado para identificar una RAM lo antes posible. Y bueno, esto es algo que todos sabemos, que al final las RAM que uno ve son un 2%. Existen las RAM que son las sospechadas, que son no notificadas, es como, sí, pero no me convence, no lo voy a notificar. Y por supuesto el lado escondido es que son todas las RAM que se van viendo que nunca son notificadas. Por lo tanto es muy importante nuestra participación en esto. Porque supongamos, bueno, esto nosotros siempre lo discutimos, que la respuesta es, acá nunca hemos tenido una RAM. Pero si a todos los niños les pasa eso no significa que no sea una reacción adversa a medicamentos que debamos notificar. También otra que siempre nos dicen, las alergias se notifican, las alergias es importante notificarlas para hacer un seguimiento del paciente y la derivación adecuada del paciente al equipo de inmunología. Se sabe que de 10 pacientes que notifican una alergia a amoxicilina, solo el 1% es de verdad, o sea, 1 de 10. Entonces, muy importante porque yo voy a estar condenando a un paciente toda su vida a una alergia, que nunca fue comprobada, por lo tanto va a tener que, en caso de necesitar antibiótico, utilizar antibióticos de segunda o tercera línea, que son mucho más costosos. Por lo tanto, es muy importante dejar el registro de cada cosa que se sospeche sobre el paciente, sobre todo si es una alergia. Y bueno, por último, siempre destacamos lo que es el área de la investigación, que es muy importante. ¿Cuáles son las líneas de investigación que van a promover y contribuir en el uso racional de la farmacoterapia? Específicamente los pacientes pediátricos, y aquí siempre es importante evaluarlo con otros profesionales con los cuales se puede participar. Entonces, las líneas de investigación que siempre se han evaluado son errores de medicación, farmacovigilancia, pero también es importante no olvidar que existen líneas como el uso racional de medicamentos en pacientes pediátricos, los PROA, que es algo que está actualmente en Chile bastante como, no sé si muy popular, porque el año pasado, en diciembre, salió la norma del PROA, que son los programas de optimización de uso de antimicrobianos, donde se habla específicamente del aumento de la resistencia antimicrobianos que hemos tenido, por lo tanto se busca disminuir y tener un control en los establecimientos de alta, baja y media complejidad para poder disminuir la resistencia y hacer un uso adecuado de fármacos. La alergia a fármacos también es una línea de investigación bastante importante, y por supuesto no olvidar que la optimización de la terapia medicamentosa en pacientes pediátricos es algo muy importante. Por lo tanto, si se dedican a esta área, es muy importante tratar de lo que aprendan o lo que vean, compartirlo con el resto del equipo, porque actualmente existe más información de pediatría, pero no se compara a la cantidad de información que hay que paciente en adultos. Siempre el paciente pediátrico es un poco olvidado, pero es importante
saber que existe esto, que hay muchos farmacéuticos que se dedican a esto. Actualmente han aumentado bastante la necesidad de los equipos de pediatría con respecto a la presencia de un farmacéutico. Así que yo igual lo invito a que si le interesa esta área puedan considerarla, porque es un área bastante muy bonita y aparte de repente es distinto cuando se maneja un paciente pediátrico, porque también hay un vínculo con la familia, por lo tanto es un área que yo creo que actualmente está creciendo, por lo tanto yo los invito a participar. Y bueno, acá yo les quería mostrar una guía que nosotros realizamos, que es para el uso de medicamentos a través de sondas de nutrición enteral. Muchos pacientes, tanto pediátricos como adultos, cuando tienen dificultad alimentaria, se les ponen sondas que pueden ser nasogástricas o nasoyeyunales, y muchas veces el paciente no tiene la posibilidad de recibir medicamentos por vía oral, por lo tanto se administran los medicamentos por esta sonda, es decir, por la misma sonda donde el paciente se alimenta, en algunas ocasiones se le administran los fármacos. Aquí en esta guía, más que nada, más que la guía en sí, quiero mostrarle que al final esto fue un trabajo que se hizo con un equipo, tanto que involucró a los médicos de la UCI, al equipo de enfermería, el cual se llevó a cabo dentro del hospital con la idea de que pudiéramos acceder a toda esta información, y se realizaron trípticos y charlas, y este fue el trabajo para titularse de un alumno, y el cual presentó esto, y fue algo que ya quedó instaurado en el hospital. Por lo tanto, es muy importante y quiero hacerle destacar que existen muchas áreas donde el farmacéutico clínico puede participar y que hay muchas cosas que todavía se pueden hacer con respecto a lo que es pediatría, que es un área bastante interesante, y yo creo que ahora ya se tiene mucha más información. Por lo tanto, yo los invito a participar en esto si les gusta el área clínica, y no olvidar que también está el paciente pediátrico como también el paciente geriátrico. Así que, bueno, eso les quería contar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, Roxana. La verdad es que interesantísima la exposición. Por acá llegó una pregunta de Brenda Landaeta. Dice, ¿será el medicamento para adultos en baja dosis? Seguramente la pregunta venía como enlazada con la temática que venías hablando sobre las dosis adecuadas y la diferencia que existe entre un infante, ¿cierto?, y una persona adulta. Reitero, dice, ¿será el medicamento para adultos en baja dosis? No sé, Brenda, si quisieras quizás contextualizar un poco tu consulta a través del chat, si gusta lo Hola, puedes hacer. sí, me Oh, muy refería bien, qué bueno. a lo que usted se estaba refiriendo, era justo cuando estaba hablando de ese tema, que si dice que no hay medicamentos para niños, ¿sería el de adulto en baja dosis solamente o habría una mezcla de excipientes para poder mezclar y hacer Ya algún entiendo. fármaco específico? No, claro, o sea, el medicamento va a ser el mismo, sino que lo que nos va a costar acá es la vía de administración de ese medicamento. Muchas veces, claro, las dosis son más pequeñas en comparación a las del paciente adulto, pero no se queden con esa idea, porque pasa en muchas ocasiones que algunos pacientes pediátricos utilizan dosis más altas que los pacientes adultos, y esto es principalmente porque hay variaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas en el paciente, ya sea por la velocidad de filtración glomerular, que tienen vida media que de repente son más bajas que los pacientes adultos. Por lo tanto, más que utilizar dosis más pequeñas en pacientes, van a estar calculadas por los kilos del paciente. Y como dices tú, en el caso de los excipientes, nosotros en Chile tenemos poco arsenal en términos de jarabe. Entonces eso es lo que nos lleva a hacer estas prácticas de moler algunos comprimidos. Existen algunos medicamentos en otros países que nosotros siempre nos hemos preguntado por qué no los venden acá, pero supongamos el omeprazol en jarabe acá en Chile no existe. Y muchos pacientes pediátricos nosotros mandamos a preparar estos medicamentos a recetarios magistrales, pero si tú vas a Argentina existe un omeprazol en jarabe. Entonces también va por un tema de que falta un poco más de regulación a nivel pediátrico, de lo que nos permitan como aumentar la calidad del arsenal. Y por supuesto lo otro que yo les comentaba de los sabores, como dices tú de los excipientes,
se utilizan los mismos excipientes, pero nosotros cuando tomamos un medicamento nos tomamos el comprimido y lo tragamos con agua y nadie lo masca ni nada de eso. Los niños muchas veces mascan los comprimidos o simplemente hay que molerlo y algunos medicamentos son muy malos. La prednisona es asquerosa. Yo he probado hartos jarabes como para saber qué es lo que le están dando a los pacientes y hay algunos que son muy malos. Entonces, claro, de verlo de una manera más simple, hay que darle una dosis más pequeña al paciente, pero al final usamos el mismo medicamento que muchas veces no está hecho para ese paciente. Y el otro problema que también existe en pediatría, que se llama el uso, nosotros usamos muchos medicamentos en pacientes pediátricos que no tienen indicación aprobada para ese tipo de enfermedad. Y es porque no tenemos un arsenal completo para tratar a pacientes pediátricos. Por lo tanto, incurrimos en algunas prácticas que no son las más adecuadas porque algunos medicamentos se utilizan sin tener autorización. Por lo tanto, ahí también es un problema tanto en la administración como en la indicación. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. Sí, acá, bueno, Daniel Contreras, colega, ¿cierto?, tuyo en este caso, dice, junto con saludarte, dice, hola Roxana, a tu criterio, ¿cómo ves el tema de las especialidades de farmacia clínica? En un futuro cercano se podría hablar de subespecialidades farmacéuticas, como en este caso pediatría, oncología, neurocrítico, nutrición, medicina interna, geriatría, etcétera, como es el caso de otros países como por ejemplo Estados Unidos, España o Inglaterra. Ya. O sea, yo creo que en algún momento nosotros apuntamos a eso. Nosotros igual acá en Chile yo siento, por mi experiencia, que tenemos un modelo muy segmentado del farmacéutico. Está el farmacéutico que trabaja, hablando solamente en el área hospitalaria, el farmacéutico que trabaja en la farmacia, el farmacéutico que trabaja en el laboratorio, el que prepara oncología, el que prepara nutriciones parenterales. En muchos otros países existe un modelo más clínico asistencial del paciente, donde está el clínico del piso A, que evalúa tanto la terapia, pero al mismo tiempo el encargado de la dispensación. Entonces yo creo que la idea sería apuntar a algo así, donde podamos tener un modelo tan completo como el que tiene España, donde tú pides una hora con el farmacéutico para hablar de tu terapia, para evaluar tus niveles de inmunosupresores. Yo creo que al final lo ideal sería que siempre nosotros decíamos que el farmacéutico es un mar de conocimiento, pero de 1 centímetro de profundidad, porque sabemos mucho, pero nadie es experto en un área. Y yo creo que es muy importante para poder unirnos a un equipo clínico tener un experto en geriatría. El paciente geriátrico es muy complejo, pero si yo logro tener el experto también en oncología, eso nos permitirá hacer un mayor número de intervenciones en el tratamiento de los pacientes y poder adecuarnos a un grupo específico de medicamentos. Lo ideal es poder ser experto en el área de medicamentos, por lo tanto, sí, yo muy de acuerdo con Daniel que a eso deberíamos apuntar, a un modelo como España, y bueno, Inglaterra que ya está en otro nivel, pero la idea es poder llegar a eso donde el farmacéutico clínico sea uno más dentro del equipo y tú puedas pedir tu hora con el farmacéutico y él te ayude con tu terapia. Sí, importante, Roxana, lo que tú mencionas, sobre todo porque últimamente se habla mucho de estos equipos inter y multidisciplinarios que se están obviamente desarrollando en las distintas disciplinas. Y claramente el área farmacéutica es donde, o sea, si tenemos esta visión, como bien tú dices, o sea, el químico farmacéutico hoy en día es el conocedor de lo que es toda la parte farmacológica, pero quizás deberíamos apuntar principalmente a eso, a la especialidad, para formar parte de estos equipos multidisciplinarios que claramente hoy en día han tomado vital protagonismo. Así que interesante tu comentario al respecto. Hay otra pregunta también del químico farmacéutico, profesor y docente de nuestra escuela, Fabián Capdeville. Junto con saludarte, dice, hola Roxana, muchas gracias por la charla. Quisiera consultar respecto a cómo se están gestionando las RAM en los centros de salud respecto al flujo de notificación. ¿Cómo es el flujo para reportar las RAM?
¿Notifican directamente al ISP o solo se notifica directamente al laboratorio, fabricante o importador? También me gustaría saber si cuentan con un seguimiento posterior del paciente. Ya, muy buena pregunta. Sí, actualmente, para contextualizar un poco, cada centro de salud tiene un encargado de farmacovigilancia, que él es designado por el ISP, y ese encargado, él tiene que de alguna manera formar su equipo en la institución y le puede otorgar cierto grado de responsabilidad a personas claves del equipo, ya sea a la enfermera de oncología o al médico de la UCI. Entonces, a través de una plataforma, uno notifica. Uno notifica a los pacientes, o sea, a través de la plataforma tú notificas al ISP la RAM que tú viste, y inmediatamente cuando tú la notificas se hace la clasificación de si la RAM fue seria, no seria, grave, y tú en esta plataforma pones los datos del paciente, siempre guardando la identidad del paciente, le puedes adoptar un número que va a ser de seguimiento propio de la institución, y tú le cuentas al ISP cuál fue el evento que viste, cuál es el fármaco involucrado. Muchas veces ahí te piden la marca del fármaco, pero de repente solo se notifica más por el principio activo. Una breve descripción, seguimiento, y eso se envía al ISP a través de la plataforma. Nosotros internamente tenemos unas bases de datos que datan del año 2012, donde se van anotando todas las RAM, y muchas veces el ISP, cuando tú haces una RAM que se clasifica como seria o grave, te pide el seguimiento posterior, es decir, qué pasó con el paciente cómo evolucionó, el paciente falleció o el paciente se recuperó, y tú le puedes mandar una respuesta al ISP, pero nosotros tenemos internamente unas planillas donde tú puedes ver, supongamos de repente cuando son RAM repetitivas, tú puedes saber, oye, mira, este paciente hace 2 meses hizo la misma RAM. ¿Qué pasó? Hubo un error ahí de comunicación y le dieron el mismo fármaco, hizo RAM a otra cosa. Entonces es muy importante que el encargado de farmacovigilancia, que específicamente es uno, también junto a su equipo, tengan todo lo que es codificada la información, porque también esto te permite evaluar si las RAM que tú estás viendo son prevenibles o no prevenibles. Si una RAM es prevenible, es porque tal vez nosotros estamos cometiendo un error al momento de realizar la validación o la indicación del fármaco. Porque puede ser que una RAM prevenible es que un paciente le dé alergia y todo el mundo sabía que era alérgico y igual le indicaron el medicamento. Entonces, por eso es importante que se haga el seguimiento, pero claro, en este caso nosotros hacemos la notificación al ISP y hacemos el seguimiento posterior del paciente. Y cuando son RAM muy graves, nosotros hacemos un informe de seguimiento que se evalúa con el equipo completo para ver si se puede hacer alguna intervención a futuro para evitar que vuelva a ocurrir en ese paciente o en otro paciente. Yeah. Perfecto. Mira, Roxana, nos llegó otra pregunta del estudiante Alejandro González y dice, ¿se ve presencia de automedicación por parte de los padres hacia los niños o de plano los padres son más cuidadosos? Haciendo referencia a que la automedicación en la población adulta es grande. Sí, mira, en el paciente pediátrico, más que la automedicación, es baja. O sea, igual les dan como un poquito antialérgico, un poquito jarabe, pero más que la automedicación es la intoxicación medicamentosa el problema. A la urgencia ingresan 2 pacientes diarios por intoxicación medicamentosa. Comúnmente son, el niño le encontró el pastillero a la mamá y se tomó todas las pastillas. Encontró la tira de pastillas de la abuelita y se tomó todas las pastillas. Entonces es más común que exista, más que automedicación, errores por intoxicación involuntaria, que es lo que se llama, que es cuando los pacientes lactantes o niños menores de 6, 7 años consumen medicamentos sin saberlo porque muchas veces creen que son dulces. Entonces se los toman y ingresan diariamente 2 pacientes a la urgencia. Y el otro problema, también más allá de solo lo que es medicamento, es el consumo de productos de limpieza. Lo que más consumen, si uno ve las estadísticas del CITUC, que es del Centro de la Católica, lo que más consumen los niños son cloro y productos de limpieza. Como son de colores tan bonitos y que se parecen mucho a las bebidas energéticas, se toman los POET y todas estas cosas para limpiar el suelo.
Pero claro, como para responderle a Alejandro, más que la automedicación es el consumo involuntario. Y lo otro que también se ha visto, que los pacientes adolescentes, perdón, ha habido un aumento bien considerable de los intentos de suicidio a través del uso de medicamentos, siendo el top 10 el clonazepam, paracetamol y harta metformina, que toman como con fines suicidas. Y la verdad es que, y lamentablemente nosotros el tema de la automedicación y todo lo que tiene que ver con esta ingesta irresponsable de fármacos, la verdad es que ha sido una práctica bien recurrente dentro de la escuela, ha sido tema dentro de estos trabajos colaborativos que nosotros realizamos por vinculación con el medio, y hemos revisado bastante antecedentes al respecto. Senda, por ejemplo, que siempre está en constante monitoreo del comportamiento y la conducta, tanto en la ingesta de alcohol, medicamentos y drogas. En este caso, la verdad es que claramente los indicadores se han elevado en este último tiempo con la ingesta de fármacos no prescritos, médicamente. Entonces también claramente un poco complementa lo que tú bien mencionas. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta, por lo menos en el chat. No hay más preguntas, dice ahí Fabián. Gracias, muy clara la respuesta que le diste a Fabián en este caso. Alejandro también agradece también la respuesta. Así es que, Roxana, agradecida en lo personal de parte de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Bernardo Higgins, te agradecemos la buena disposición. Mira, ahí llegó otra pregunta antes de retirarnos. Dice, administrar medicamentos por sondas nasoyeyunales o nasogástrica, que son utilizadas para nutrición enteral, ¿no es recomendado entonces? Porque es muy común verlo en adultos. No es que no sea recomendado, porque de repente no hay otra opción. Yo no diría que no es recomendado, sino que hay que hacerlo, pero de la mejor forma posible. Comúnmente, si tú buscas en la literatura, existe mucha información de la administración por sonda nasogástrica, pero es muy difícil tener información de la administración por nasoyeyunal, porque es muy, muy compleja la absorción ya cuando el medicamento pasó el estómago. Por lo tanto, yo debo decir que algo que se usa bastante, es recomendable y es seguro, siempre y cuando el medicamento cumpla las condiciones adecuadas. Supongamos, es importante evaluar si el pH lo va a alterar o no lo va a alterar, evaluar el horario de administración, si lo voy a dar con la leche o sin la leche. Pero es una práctica más compleja, pero si no hay otra opción hay que hacerlo. O sea, lo importante aquí es saber bien dónde buscar y cuáles son los medicamentos más adecuados para ser administrados por esta vía. Y el otro problema también que existe es que cuando yo muelo el fármaco, me tapa la sonda, que ese es otro problema que el equipo de enfermería siempre recalca, que dice, ¿cómo le voy a administrar si se me va a tapar la sonda? Entonces aquí entran algunas prácticas un poco arcaicas que se usaban, que ya están prohibidas, que antiguamente las destapaban con Coca-Cola. Pero ahora se flashean la sonda o se utilizan medicamentos más diluidos con la idea de no taparla. Pero frente a la necesidad, es una vía que hay que utilizar y si se busca en la literatura que lo avale, es recomendable. Gracias, Roxana. Mira, Alejandro me pregunta, dice, quisiera preguntar si nos podría hacer llegar la presentación. Sí, sin ningún problema, yo se las mando. Sí, que mostró serían muy útiles. Les mando eso y les voy a enviar el paper que mencioné para que lo revisen. Gracias, Roxana. ¿Lo tramitas a través de Daniel o a través yo lo veo con él. Ni un problema, y nosotros nos encargamos de la difusión del material. Ok. Súper. Jennifer va a ser distribuida a nivel masivo, así que no se preocupe porque me dice también necesita la presentación. Así sí, que no hay problema. Muchas. Al parecer tuvo bastante interés la temática. La verdad es que nosotros lo que pretendemos con estas actividades
Roxana, es un poco visibilizar el rol del químico farmacéutico en distintas áreas, dentro de la salud pública, dentro de un servicio asistencial. Por lo tanto, creo que esto ayuda a los estudiantes desde primero hasta quinto año, que son nuestros estudiantes mayores, en el fondo, de poder visibilizar que existe un amplio campo donde el químico farmacéutico es de vital importancia y toma vital protagonismo. Así es que esta seguidilla, ¿cierto?, de actividades de tipo webinar, la verdad es que tienen ese objetivo fundamental, poder visibilizar cuál es el rol del químico farmacéutico en distintas áreas y dejarlos invitados a aprovechar en esta oportunidad. Para este martes 28 de septiembre a las 18 horas tendremos nuestra siguiente actividad con el título Elaboración de nutriciones parenterales, a cargo de la químico farmacéutico Rayen Pilquinao, para que también puedan acceder y puedan aumentar muchísimo más el espectro, ¿cierto?, de posibilidades para especializarse finalmente una vez terminada su formación profesional. Estimada Roxana, 1.000.000 de gracias, Gracias a ustedes infinitamente. Por esta buena disposición, por responder las preguntas de tus colegas, de los estudiantes y por supuesto poder comentar y poder participar en esta actividad enmarcada en el mes del químico farmacéutico, y por adelantado te deseo un feliz 25 de septiembre. Muchas gracias, que estén bien. Chao, gracias. Gracias.